hermanos pueden regresar a sus asientos. Definitivamente, hermanos, nosotros necesitamos sabiduría para vivir en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. La sabiduría creo que es uno de los elementos, de los componentes más esenciales que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana, para vivir en todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos la sabiduría para todo. Y entonces pone a pensar, no hay una área en nuestra vida donde nosotros no necesitemos la sabiduría para nosotros vivir en todos los ámbitos de la vida. Y la sabiduría, decíamos la semana pasada, es la aplicación correcta del conocimiento. Es cómo yo aplico de una manera correcta, cómo yo escojo entre lo bueno y lo malo. La sabiduría es una expresión de nuestra madurez. Cómo escojo entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios, entre lo que conviene y no conviene. Y parte de eso nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Nosotros vivimos en una realidad, en una sociedad donde constantemente se clasifica a las personas según la apariencia, según el dinero, según la posición social. Cuando alguien maneja un auto de lujo, cuando alguien utiliza ciertas ropas de marca, cuando alguien tiene una posición reconocida, inmediatamente recibe más atención, recibe admiración y más privilegio que otras personas. Al contrario, cuando una persona no tiene los recursos, no tiene un carro o tiene ropas sencillas, tiene limitaciones económicas, muchas veces esta persona es menospreciado e ignorado por muchos. Esto es algo que nosotros vemos que se da en el mundo, en nuestra sociedad, pero es algo que lamentablemente se ha infiltrado en nuestras iglesias y es algo que Santiago también lidió en sus tiempos. En la iglesia nosotros vemos cómo se podemos saludar a alguien que parece que tiene una influencia o que tiene recursos o que es admirado. Vemos cómo muchas veces quizá puede recibir mayor atención. Y a veces la persona que más necesitan de nuestra atención, que más necesitan de que nosotros podamos servirle, o son aquellas personas que pueden estar aislados, menospreciados, y muchas veces nosotros cometemos este error que nosotros vemos en el mundo. Pero quiero comenzar con esta declaración. Cuando nosotros venimos ante Dios a los pies de la cruz, todos nosotros estamos al mismo nivel. Me refiero a esto, a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, todos nosotros estamos al mismo nivel. No existen pobres, no existen ricos, no existen posiciones. Simplemente estamos arrodillados a los pies de la cruz. Y en esta mañana yo quiero que veamos con lo que continúa de epístola de Santiago: ricos y pobres todos somos iguales. Ricos y pobres delante de Dios, todos nosotros somos iguales. Siguiendo el flujo de pensamiento, la idea de pensamiento que Santiago comienza desde el versículo 2 en el capítulo 1 de Santiago, todos nosotros, Santiago comienza con esta declaración: todos nosotros pasamos por pruebas, todos nosotros pasamos por dificultades. Estas pruebas tienen el potencial de acercarnos a Dios o alejarnos de Dios, de ablandar nuestro corazón o endurecer nuestro corazón. Luego dice que si alguno pasa por prueba y tiene falta de sabiduría, ore a Dios, pida a Dios, el cual dado a todos abundantemente y sin reproche, y esta le será dada. Hablando de que Dios es la fuente de sabiduría, Dios es de donde nosotros obtenemos esa sabiduría que necesitamos. Ahora él va a presentar otro aspecto de las pruebas
de cómo nosotros debemos manejarla. Y él va a decir que hay algo que a todos nosotros, no importa dónde nosotros estemos, no importa sea rico o sea pobre, evidencia algo en nosotros. Hay una clara, somos iguales delante de Dios, y lo que va a reflejar esto, de que pobres y ricos todos somos iguales delante de los ojos de Dios, es las pruebas. Las pruebas son el ingrediente que nos va a evidenciar que delante de Dios somos todos iguales, porque nadie puede escaparse de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades. No importa la posición y no importa la cantidad de dinero que tenga, nadie puede escapar de eso. En Santiago capítulo 9, versículo... no hay 9 capítulos en Santiago. Si usted está durmiendo, usted dice, no, pastor, no hay 9 capítulos en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 9 a 12, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia es interesante porque nos presenta muchas paradojas. Una paradoja es una exageración de algo, es presentar algo que parece raro o contrario, pero cuando lo analizas tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, una paradoja que muchas personas utilizan es decir, menos es más. A veces tener menos disfrutamos mucho más que cuando tenemos un montón de cosas y no podemos disfrutarla. Eso es una paradoja. En la Biblia nosotros tenemos muchas paradojas. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja que Pablo está poniendo para llamar la atención de la gente, y al analizarlo vemos que tiene sentido. Cuando nosotros somos débiles en nuestra propia carne, en Cristo somos fuertes, es lo que Pablo está diciendo. Jesús dijo, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Otra paradoja que Jesús dijo, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el servidor. Y una paradoja muy famosa de Jesús es decir, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Son paradojas que parecen contrario, y eso es lo que nosotros encontramos en Santiago. Santiago va a poner estas dos paradojas. Él dice, el pobre se va a gloriar en su exaltación, el rico gloríese en su humillación. Y después él va a resumir esto diciendo que todo en este mundo es pasajero. En esas 3 oraciones yo acabo de darle el bosquejo que vamos a ver en esta mañana. Y en primer lugar, vea conmigo, el pobre gloríese en su exaltación. La primera paradoja que nosotros vamos a ver es cómo Santiago le dice a estos hermanos que deben gloriarse en su exaltación. Él comienza en el versículo 9 que acabamos de leer, pero vamos a desglosarlo, explicarlo en su contexto. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La palabra aquí humilde es la palabra en el hebreo tapeinos, que quiere decir pobre. Alguien que es de bajo recurso, alguien que tiene una posición o estatus social bajo. Eso es lo que significa la palabra humilde. Aquí en este contexto es alguien pobre, es alguien que no tiene muchos recursos, es alguien que tiene una posición más baja.
Y esto tiene sentido porque cuando Santiago está escribiendo, recuerda el contexto. Él está escribiendo a un grupo de personas que están dispersos, han perdido sus hogares y están refugiándose en otros lugares y tienen que comenzar desde cero. Es como lo que pasa con una persona que emigra de un país a otro. Comienza desde cero. No tienen los recursos, no tienen los contactos. Así que Santiago sabe que hay muchas personas dentro de ellos que no tienen cierta posición. Pero habían otros hermanos que que habían crecido económicamente y estaban bien y podían ser considerados como ricos en aquella época. Él hace una advertencia, y me voy a adelantar un poco al capítulo 2. Y esta advertencia que Santiago le hace en el capítulo 2, versículo 1 al 4, él le dice, mire, tenga mucho cuidado. Él le dice en el versículo 1 del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y les decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es una advertencia que Santiago le está diciendo, tengan cuidado cómo ustedes tratan a las personas, dependiendo de cómo ustedes lo ven físicamente, dependiendo de lo que esa persona traiga. Y era común en aquel tiempo y también lo es en nuestros días, que muchas veces se define a la persona por su estatus económico. Y muchas veces el pobre en aquel tiempo, y lo es en nuestros días, se siente menospreciado y muchas veces anda cabizbajo, encorvado y como que no quiere estar en cierto círculo porque se siente menospreciado. Luego, ¿qué es lo que Santiago quiere decir cuando él dice el pobre gloríese en su exaltación? La palabra aquí, gloriarse, es la palabra sentirse seguro, tener confianza. Pero él no está diciendo gloríese en su exaltación, es decir, alégrense, enorgullezcanse y sienta confianza en los recursos económicos que ustedes puedan obtener. Lo que aquí Santiago le está diciendo, sientan seguridad, propósito, confianza en la posición que ustedes tienen, no aquí en este mundo, sino en Dios, sino en Cristo. Entonces él va a tratar de decirle, mira, esto es lo que quiero que ustedes piensen, que el mundo no es quien lo define, sino Dios. Y nosotros podemos, por el contexto que tenemos en la Biblia, vemos que delante de Dios nosotros tenemos cierta posición que no es definida por nuestra posición económica. La Biblia nos define a nosotros con estas cuatro verdades. En primer lugar, la Biblia nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Juan 1:12 habla de esto. A los que les recibieron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo segundo que la Biblia nos dice es que nosotros somos coherederos con Cristo. Tenemos una herencia junto con Cristo. Luego él dice que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Hay una posición que Dios nos ha dado, que un día nosotros estaremos con Cristo sentado en los lugares celestiales al lado de Él. Y luego en Santiago mismo, en el versículo más abajo, el versículo 12 del capítulo 1, dice que hay coronas prometidas para nosotros, dependiendo cómo nosotros vivimos en esta vida. Hay promesa, hay recompensa. Santiago quiere traer a la mente de esta persona que lo que nos falta a nosotros en este mundo lo tenemos asegurado en Cristo.
y que no es una posición económica, sino más bien la posición que yo tengo en Cristo, la posición que Él me ha dado al ser hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Me dicen, muchos de nosotros o muchas personas aquí llegan a este país, y creo que esto se aplica perfectamente en nuestro contexto. Llegas a este país sin papeles, sin un buen trabajo, sin hablar el idioma. Llegas a este país y no sabes cómo conducir un auto. No tienes un auto. Tienes que depender de otra persona para que te recoja, para que te puedas llevar transportarte de un lugar a otro. Tienes que depender de otra persona para que pueda traducirte lo que te están diciendo, cómo funciona el sistema, cómo hago el proceso para estar en un hospital. Y constantemente tú puedes escuchar frases en general, o directamente o indirectamente. Bueno, tú eres menos porque tú no hablas el idioma. Tú no tienes todos los papeles, todas las cosas que se necesitan para estar en este país. Tú no mereces estar donde está. Y muchas veces nuestra identidad puede estar basada en un montón de cosas que nosotros escuchamos de otras personas. Y eso puede a nosotros cohibirnos de que nuestra posición, nuestra identidad esté basada en lo que otros dicen y no en lo que Dios dice. Santiago aquí está diciendo que el mundo, aunque nos vea en humilde condición, en Cristo nosotros somos exaltados y tenemos un lugar a la diestra de Cristo, al lado de Cristo. Santiago también le está recordando que su identidad no depende de un salario, no depende de papeles y no depende de un acento, si tú hablas o no hablas inglés. Tu identidad depende de lo que Cristo dice de ti. No de lo que otros dicen de nosotros, no lo que un papel dice o no dice, sino de lo que Cristo ha dicho y de que Él nos ha dado a nosotros una nueva identidad. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque en la medida en que lo entendamos también podemos enseñar a otros, podemos enseñar a nuestros hijos cuando son abordados con este tipo de depresión social que muchas veces nosotros podemos tener. No tan solamente él dice que el pobre gloríese en su exaltación, pero después va a decirle, ahora rico, déjenme hablarle a ustedes, ¿okay? Rico, gloríese en su humillación. El versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. No importa que tú seas rico o seas pobre, las pruebas revelan que no hay dinero que nos pueda nosotros de salvar de ciertas cosas y ciertas situaciones en las cuales nosotros nos vemos envueltos. El hombre pobre, cuando se ve en pruebas difíciles, tiende a culpar a Dios porque no tiene los recursos para poder hacer ciertas cosas. El hombre rico siente frustración porque cuando llegan las pruebas, ni el dinero muchas veces te puede quitar ciertas enfermedades. Entonces nosotros todos vivimos en una cosa u otra. Eres rico y de momento hay una enfermedad, ve a tus hijos pasando por dificultades y tratas de hacer todo y no puedes hacer nada. Eres pobre y de momento no puedes llevar a un buen hospital, no tienes el dinero para una cirugía o lo que sea, y de momento pierdes a un ser querido, también es frustrante. Al final ambas cosas no sirven de nada. No sirve de nada ser la víctima, pero tampoco sirve de nada el creerse el superhéroe. Porque delante de Dios, a los pies de la cruz, todos nosotros estamos al mismo nivel, todos somos del mismo tamaño. El creyente rico, escuche bien, el creyente rico necesita recordar que aunque tiene todo lo que el dinero puede comprar, no tiene nada de valor eterno sin Jesús. Aunque pueda obtener todas las cosas que el dinero puede darte,
no puedes obtener, no eres nada sin Cristo. El rico debe de alegrarse porque aunque el mundo lo vea como alguien grande, como alguien poderoso, el Evangelio nos recuerda nuestra humillación, de que somos mortales, que nacemos y morimos, de que somos pecadores y que necesitamos depender de Dios. Por eso Santiago le está diciendo, rico, humíllense. Gloríense en su humillación, gloríense en que no es el dinero lo que le da posición, sino Cristo Jesús. Que el dinero nos lleva a nosotros a entender de que nada podemos hacer fuera de Cristo. Y el Evangelio le muestra a ricos y a pobres de que delante de Dios todos nosotros somos iguales. Ahora, Santiago no está cuestionando o no está juzgando, condenando la riqueza. Él no está diciendo de que ser rico es malo. Lo que Santiago está diciendo es que confiar en la riqueza o tener la riqueza como tu medio de confianza y esperanza sustituyendo a Dios es malo. La Biblia condena no el dinero, sino el amor al dinero. Es tomar el dinero como una forma de sustituir a Dios. Y todos nosotros podemos caer en eso. Todos nosotros podemos caer en eso de confiar en lo que tenemos, no realmente en lo que somos delante de Dios. Ahora, la pregunta que surge, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo entiendo, pastor, que el pobre gloríese en su exaltación. Ahí estoy yo, pastor, porque no tengo tantos recursos, no tengo esto, no tengo aquello. Debo confiar en el Señor y tener mi identidad en Dios. Pero rico, no, eso no va conmigo. Porque si usted supiera que mi tanque de la gasolina del auto pues está ya ahí en reserva. O si usted supiera que en mi casa no tengo tantas cosas, o no tengo la televisión de 65 pulgadas, 85 pulgadas, lo que sea. No tengo los muebles que tienen ciertas personas, porque vivimos comparándonos. Bueno, eso se aplica a nosotros también. Alguna persona que llega a este país y después de años de sacrificio logra comprarse una casa, logra abrir, lo cual no está mal, logra estabilizarse económicamente, logra obtener ciertas cosas que quizás el sueño americano nos ha vendido, que eso es lo que debes obtener para sentirte posicionado. Una buena casa, un carro decente, tu familia estable. Esto puede llevarnos a nosotros a un peligro de creer que nuestra identidad está en nuestros logros y mirar a otras personas por encima de nuestros hombros y creernos que nuestros logros nos han hecho mucho más valioso que la otra persona que no lo ha logrado. Esto puede llevarnos a un logro, decir, ¿sabe qué? Mi sacrificio, mis años de trabajo me han permitido tener esta casa, este carro y esto y aquello, y luego ves a la otra persona, pero yo tengo el mismo tiempo o menos tiempo que esa persona aquí en Estados Unidos y mira todo lo que yo he logrado. Esa persona tiene 25 años en Estados Unidos y todavía está viviendo en una casa rentada. Yo tengo 10. Tengo mi casa, tengo 2 trocas, mis hijos cada uno tiene un auto. No soy yo, hermano, es un ejemplo, ¿ok? Que ni siquiera casa tengo, ni mis hijos conducen. No vaya. Y el que lo ve, grabación, es un ejemplo, nada más. Pero ha logrado esas cosas. Y no está mal. Escúcheme bien, no está mal. El crecer, avanzar, no estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es, cuando tú tomas estas cosas y te pones por encima de los demás y comienzas a pensar que eres mejor que la otra persona por los logros y te llenas de orgullo, genera división y envidia en las personas. Lo que este texto nos está recordando es que todo esto es temporal y que esto pasa como la flor de la hierba.
La verdadera gloria no está, escúcheme bien, la verdadera gloria no está en tu cuenta bancaria, sino en haber reconocido que tu pequeñez delante de Dios y tu necesidad delante de Cristo. Ahí está la verdadera gloria. No en lo que tienes, sino en lo que eres en Cristo y lo que has reconocido. Los recursos, los logros no son para nosotros gloriarnos, sino para recordarnos qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido Dios que me ha permitido tener esto. Y oro por mi hermano y mi hermana en Cristo que también puedan alcanzar estas cosas. El pobre gloríese en su exaltación, el rico humíllese, gloríese en su humillación, porque todos estamos al mismo nivel delante de Cristo. Santiago cierra con una verdad en los versículos que continúan, versículo 10, la parte B, hasta el versículo 12, y él dice: todo lo material es pasajero. ¿Okay? Él termina resumiendo estas dos verdades, el rico y el pobre. Déjenme decirle algo a ustedes dos. En este mundo donde nosotros estamos, todo lo material es pasajero. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y el versículo 11 dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué es lo que Santiago aquí está recordando a esta persona? La riqueza no es pecado, pero no debe ser el fundamento de nuestra confianza. La riqueza, el dinero no es pecado, pero no debe ser la base o el fundamento de nuestra confianza. Santiago está invitando a esta persona a tener una perspectiva eterna, donde lo temporal es efímero, es pasajero, pero lo eterno permanece para siempre. El cristiano debe gloriarse en su identidad en Cristo, no en lo que este mundo puede decirnos que es y que no es. Hay tres principios que yo quiero resumir en estos versículos. Número 1, todo lo material es frágil y tiene su fin. Todo lo material es frágil, lo tenemos, pero algún día se va a desaparecer. Es bueno las cosas que nos hacen sentir cómodos, sí. Es bueno tener un buen auto, sí. Es bueno tener un auto funcional, es bueno tener una casa cómoda, pero todo lo material es frágil. En un momento lo tenemos, pero en un momento desaparece. Todo tiene su fin. Número 2, así como la flor hermosa puede marchitarse repentinamente, la vida de una persona exitosa puede cambiar de la noche a la mañana. Tú puedes tenerlo todo. Job es un buen ejemplo de eso. Job lo tenía todo. En un momento se levantó y ya no tenía nada. Y comienza a perder todo lo que él tiene. Bueno, el caso de Job es un caso muy particular. Satanás está probando, está tentando a Dios y a Job, y Dios le está diciendo: mira, Job es un siervo fiel y él va a prevalecer, va a triunfar en medio de todas esas tentaciones y pruebas en su vida. Pero la vida es así, hermano. Es frágil, es como la flor, es como la hierba, que un momento la vemos muy hermosa, pero de momento desaparece. Y de momento nosotros podemos ver cómo la vida pasa. Las posesiones, número 3, las posesiones terrenales desaparecen, pero la herencia espiritual en Cristo es eterna.
La herencia que nosotros tenemos en Cristo, y Pedro nos recuerda esto, que todo en este mundo es pasajero, pero lo que nosotros estamos invirtiendo para la eternidad es algo que permanece. Por eso que Pablo habla de que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para todas aquellas obras, para todas aquellas cosas que exalten y glorifiquen a Cristo. La pregunta es que nosotros debemos hacernos es: ¿para qué nosotros estamos invirtiendo? ¿Para qué nosotros estamos en este mundo? Para acumular cosas materiales que son pasajeras, o para nosotros invertir en el reino de Dios. Cada vez que tú tomas el tiempo, inviertes para ayudar a un misionero, o para ayudar a un proyecto misionero, o para ayudar a ganar almas para Cristo en algo, tú estás invirtiendo en algo que es eterno. Cada vez que tú tomas el tiempo para invertir en tu vida, en tu crecimiento espiritual, para aprender de la palabra de Dios, es un conocimiento que es eterno, porque tú estás invirtiendo tu tiempo en aprender de las cosas del Señor. Pero nosotros estamos tan cegados muchas veces con que todo en este mundo es lo único que tengo que ser exitoso, tengo que tener posesiones, tengo que tener esto, tengo que tener aquello. Mi cuenta bancaria tiene que estar a este nivel para sentirme tranquilo y para sentirme en paz. Pero déjame decirte que una vez que lo logras, ya quieres ir a lo próximo y lo próximo. Y siempre estamos buscando algo que satisfaga el vacío que solamente Cristo puede llenar, puede satisfacer. Y Santiago está diciendo: todo esto es pasajero. No perdamos en tiempo en lo que es temporal. Perdón, el versículo 12. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En nuestras Biblias nosotros tenemos este pasaje el versículo 12 en la próxima sección que habla de la tentación. Pero recuerden que las Biblias que nosotros tenemos son divisiones que ha hecho el ser humano, no necesariamente es así. No es que esta sección le pertenece a esto y después esta sección. Son cosas que ha hecho el ser humano que son beneficiosas, ayudan. Pero en este caso, el versículo 12 es parte del contexto de lo que Santiago está hablando desde el versículo 2 hasta el versículo 12. El versículo 12 es parte de ese análisis que está haciendo Santiago, conectándolo con el versículo 2. El versículo 2 en nuestras Biblias dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Eso es parte de ese contexto. La palabra tentación, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Una traducción más correcta es la palabra prueba. La palabra tentación no aparece en el original, y vamos a ver por qué la próxima semana. Pero la palabra tentación, una mejor traducción, es la palabra prueba. Bienaventurado el varón que soporta las pruebas. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2 y en el versículo 3. Él dice: bienaventurado, feliz, satisfecho. Debe sentirse glorioso, debe sentirse dichoso el hombre que pasa por estas pruebas. En lugar de enfocarnos en las riquezas que desaparecen, ahora lo que Santiago está diciendo es: bienaventurado el que pasa la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, vendrá el beneficio que nosotros podemos obtener de esa prueba. Y es que el beneficio no es: pasé la prueba de una dificultad económica.
Dios me va a proveer el doble de dinero. No, no es eso lo que está pasando. No es que Dios me lo va a duplicar como se lo duplicó a Job. No, no es eso lo que está pasando. Muchas de las cosas que nosotros pasamos en este mundo, muchas de esas cosas van a ser recompensadas en los cielos. Pero otras van a ser recompensadas aquí en la tierra, porque cuando tú pasas una prueba, el beneficio más grande es la madurez a donde te llevó esa prueba. Es la paciencia que creó en ti el pasar esa prueba. El saber que ves la vida desde otra perspectiva con mayor madurez. Y mientras más nosotros pasamos, más nosotros vamos creciendo o endureciendo nuestros corazones. Entonces, bienaventurado el que soporta las pruebas, es dichoso el que pasa por las pruebas. Santiago dice, mientras el rico confía en su dinero, este dinero termina marchitándose y termina en un vacío. El creyente que confía en Dios persevera y recibe esa corona y recibe esa recompensa de nosotros poder crecer, de poder avanzar, de ver la vida con otra perspectiva. Déjame hacerte estas preguntas. ¿Cómo reaccionas cuando llegan las diversas pruebas en tu vida? ¿Te quejas de las desgracias de la vida o le das gracias a Dios por ellas? ¿Vives siempre pensando en el futuro, esperando que las cosas mejoren, o vives en el presente, dejando que las dificultades cambien tu vida y cambien tu actitud? Cuando tú estás pasando por dificultades, estás solamente pensando en el futuro, ya quiero salir de esto, ya no aguanto más. O estás esperando o estás aprendiendo en el proceso mientras Dios está trabajando en tu vida. Mientras Dios está moldeando tu vida. En vez de pensar en, ok, ya quiero salir de esto, en vez de cómo Dios quiere moldearme, trabajar en mi vida, en esta situación X que estamos viviendo cada uno de nosotros. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos todas las riquezas en gloria. Nada en este mundo que este mundo nos ofrezca puede compararse con lo que Dios nos ha dado, salvación en Cristo Jesús, y con lo que nos espera a nosotros en gloria. Amén. Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a orar. Al final, lo único que importa es cómo nosotros podamos invertir nuestra vida en lo que agrada a Dios, en aquello que tiene un valor eterno. Cristo es nuestro mayor tesoro, en Él nosotros debemos acudir y refugiarnos. Cristo, solo tú eres nuestro valor eterno, nuestra esperanza, nuestra gloria. No importa cuál sea nuestro estatus, a los pies de la cruz, todos nosotros somos iguales. Gracias, Señor, por tu palabra y por hablar a nuestros corazones por medio de ella. En nombre de Jesús. Amén.